Shalom y bienvenidos. Hay un concepto que está muy usado por la gente religiosa, que luego entró en la mente y en los corazones de la gente espiritual con un terrible poder de confusión. Y ese término es Yeshua, salvación. Cuando se empezó a usar ese término en el mundo judío, por ejemplo, en Isaías capítulo 45 se usa muchísimo, era evidente que Yeshua, salvación, no era algo de un mundo metafísico, de un mundo mágico, de espíritus. Era una salvación nacional. El pueblo judío que retornara a su propia patria, a su tierra, para vivir con independencia, con soberanía, con libertad. Y por eso mismo, cuando en el capítulo 45 Isaías dice: Israel será salvado por el Eterno con salvación eterna. No os avergonzaréis ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. Israel no llama Adonai Teshuat Olamim. Lo teboshu velo tikalmu ad olmei ad. De ninguna manera se pretendía que ese verso del profeta Isaías fuera algo de un mundo espiritual, de la vida del más allá, de una salvación del infierno. Era totalmente relativo a la nacionalidad judía, a poder vivir en la propia patria, ser personas que vivieran en armonía, en paz, en buenas relaciones entre ellos y con los vecinos, sin ser avergonzados, sin ser afrentados, por siempre. Una patria que no estuviera en peligro como estuvo tanto tiempo. Y esto lo encontramos en el propio contexto del capítulo 45, sea como empieza el capítulo 45, si vemos los anteriores o los posteriores. Miren cómo empieza. Ko amar Adonai limshihó lejoresh. Así dijo Dios a su Mashiach, a su Mesías, que quiere decir su ungido, a Ciro, un rey que no era judío, que fue aquel que le dijo a los judíos: pueden retornar a su tierra judea, pueden volver a la tierra de Israel, a su tierra antigua, pueden volver a su capital Jerusalén, pueden volver a edificar su templo en honor al Dios eterno, al uno y único. Evidentemente, Koresh no era ese Mashiach que estamos esperando, no es el Mashiach que va a traer paz y prosperidad y alegría para todo el mundo, pero tenía una misión y por eso estaba ungido por Hashem, una misión sagrada que era devolver a los judíos a su propia tierra, para que vivieran, como dijimos antes, sin ser avergonzados ni humillados, sin problemas con los enemigos, sin enemigos, y si hubiera enemigos, que no tuvieran la capacidad de atacar ni de estar molestando al pueblo judío. Y esa era la salvación que la gente entendía. Y esa era la vida que la gente entendía. Para ellos no había necesidad de estar pensando en mundos luego de este mundo, en mundos espirituales. Para ellos estaba claro que uno vive acá. Lo que pasa después es un misterio. Sabían que existía una eternidad, está clarísimo eso, pero no era algo que les interesara ni profundizar, ni empezar a dar vueltas, ni nada. Si tenían alguna duda, iban al profeta y el profeta les aclaraba las cosas. La cuestión comenzó a complicarse cuando Dios decidió que no hubiera más profecía y la gente empezó a confiar en cualquier tipo de idolatría, en supersticiones o en filosofías, que la gente opinaba y daba sus opiniones de cosas que no podían entender, no podían saber, no podían ni siquiera imaginar, pero daban sus opiniones de un punto de vista filosófico, científico. Lo mismo ocurre hoy en día. Y también estaban aquellos que se aferraban a la idolatría. Y ahí surge la idea de una salvación metafísica, espiritual, como si hubiera un infierno terrible para la gente luego de este mundo, vaya a saber por qué, como que Dios fuera un ser macabro, maligno, que tiene necesidades de molestar a la gente eternamente, o peor todavía, que hay otro Dios, un antidios, un Satanás, un demonio, un Satán, un Belcebú, un Samael, o como le quieran llamar, que su placer es destruir a los malvados, cosa que sería muy extraña, ¿no? Pero que tiene un reino infernal, un Hades, un Averno. Y entonces ahí surgen diferentes idolatrías con sus supersticiones y tenemos el cristianismo que dice la salvación, que es para eso estamos en este mundo, para eso vino Jesús, para salvarte. Y no entienden la salvación como algo nacionalista porque no son una nación. No entienden la salvación como que haya paz y prosperidad en este mundo para todos porque no estaban pensando en eso para alcanzar a su público objetivo. El marketing iba por otro lado, iba por el lado de la idolatría, del paganismo, de las creencias mágicas. Por tanto, con un procedimiento mágico incomprensible para una mente racional,
criada dentro de la Torá. Propusieron la muerte de un Dios que era al mismo tiempo totalmente puro, pero que era el que cargaba los pecados de la gente, y que la gente, aunque no pecara, ya venían cargando un pecado, porque hubo un pecado original, que eso se transmitía de generación en generación. O sea, todo una confabulación mágica para que la gente se sintiera pecadora, deudora, con miedo, amenazada, de que hiciera lo que hiciera, se iba a ir al infierno, a no ser que usaran la clave mágica, que cuál era la salvación espiritual, religiosa en realidad, que la daba este muchacho Jesús, que era una invención de diferentes autores, diferentes personas que estaban trabajando en colaboración con el imperio romano. Si bien es cierto al principio a los cristianos que eran judíos fueron perseguidos porque eran rebeldes, porque esos sí eran nacionalistas, y los romanos no permitieron el nacionalismo judío. Luego se inventó este otro personaje de Jesús, llámenlo Yeshua, Yeshu, Yashajuju, o como le quieran decir, es el mismo personaje, donde ahí, hasta con su propio nombre, el Salvador Yoshua, era la idea de una salvación mágica, mística, metafísica, donde el cuerpo no importa, donde este mundo es malo, donde el placer es negativo, donde las cosas del cuerpo son demonio, donde hay un demonio que hay que vencer, donde hay un demonio que te está esperando si no aceptas a Jesús, donde el infierno es un lugar espantoso de sufrimientos, etcétera, etcétera. Y ahí se empezó a usar la palabra salvación. Por desgracia se fue introduciendo, como tantas otras, dentro del judaísmo, y algunos judíos empezaron a mezclarse, incluso gente sabia, empezó a mezclarse con los términos salvación, olvidando cuál era el sentido original de la palabra dentro del contexto sagrado del judaísmo, que era la visión de una buena vida en este mundo. Una buena vida dentro del país de uno, con la gente de su país, y con paz con los extranjeros que venían a vivir, paz con los extranjeros que vivían en su propio país, estabilidad, prosperidad, alegría, donde la gente respetaba los valores y los cumplía. Nada que ver con mágicos mundos supersticiosos. Y esa es la salvación a la que nosotros tenemos que aspirar también. Una buena vida en este mundo. Pero entonces alguien puede decir, pero es tonto aspirar a una buena vida en este mundo, porque este mundo dura ¿cuánto? 60 años, 80, 90, 120, ¿cuánto podemos durar en este mundo? Y el cuerpo se va deteriorando, y las enfermedades, y las tormentas, y los terremotos, y los accidentes, y los crímenes, y todo. Y es cierto, este es un mundo pasajero, lo cual lo hace mucho más interesante. Pero es en este mundo pasajero donde venimos a cumplir la misión de experimentar, de conocer, de tomar con nuestros órganos de los sentidos información que no tenemos siendo seres espirituales, para llevar a ese mundo espiritual donde permaneceremos eternamente. Por tanto, la misión en este mundo es disfrutar de este mundo, encontrar la salvación realmente en este mundo, que el pueblo judío pueda vivir en paz en la tierra de Israel, en paz con ellos mismos adentro, en paz con los de afuera. Cuestión muy difícil, tanto por adentro como por afuera. Por eso el profeta insistía en la salvación, y que no iba a venir por un método político, mucho menos por un método militar, ni siquiera por la democracia. Iba a venir por una vida acorde a los valores espirituales, con lealtad a Dios, con bondad, con justicia, conociendo los mandamientos y aplicándolos. Y lo mismo ocurre para los gentiles, porque en el mismo capítulo 45 dice Dios, en una de las tantas interpretaciones, tiene que ver con los gentiles. Dice, Penú Elai be ibasheu kolafsearetz, kiani el veinot. Vengan, miren, diríjanse a mí y sean salvos. Recuerden, salvos no quiere decir salvarse del pecado, salvarse del infierno, sino tener una buena vida. Todos los confines de la tierra, o sea, este mensaje de Dios está dicho para todas las personas. Puede ser para los judíos israelitas que están desparramados por el mundo, pero puede ser también para toda la gente, los gentiles, que dirijan su confianza, su inteligencia, sus necesidades, su mirada, todo hacia Dios para ser salvos. Repito, aunque sea molesto repetirlo, no es una salvación espiritual mágica, eso viene por añadiduría si uno vive bien en este mundo. Entonces, dirigirse a Dios para ser leal a Él. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos que le corresponden a cada uno. Si son noágidas, 7 mandamientos cada uno tiene. Si son judíos, hay 613. Podemos encontrar varios de ahí. Pero realmente judíos, no gente que se hace pasar por judíos. Y termina diciendo el versículo, porque yo soy Elohim y no hay otro. O sea, hasta el propio capítulo 45 está clarísimo. No hay otro Dios, ni un Dios que salve mágicamente,
ni un Dios que salve, como es realmente la palabra acá, con una buena vida en este mundo de paz, tranquilidad, armonía. No hay hijos, no hay Espíritus Santos, no hay intermediarios. Dirigirse directamente a Dios, todas las personas, todos los confines de la tierra, y hacer lo que Dios pide. Por mí mismo lo he jurado, dice Dios, no por Jesús, ni por el Espíritu Santo, ni por la Santa Virgen. Por mí mismo, dice Dios. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. O sea, no se cambiará las palabras del antiguo pacto. Que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Llegará el momento en que todos reconocerán a Dios y lo servirán a Él. ¿Cuándo será eso? Cuando la verdadera salvación llegue a este mundo. O sea, cuando esa paz, tranquilidad, armonía, bienestar, un nacionalismo sano, no que busca el conflicto, sino la propia identidad, vivirla como debe ser. Llegar a ese momento en lo que se llama la época mesiánica, no con el Mashiach Ciro, que tenía una misión puntual que era devolver a los judíos a su tierra y darles las oportunidades de construir el templo, sino aquel Mashiach que estamos esperando, que ya estamos iniciando la era mesiánica, donde todo el mundo reconocerá a Dios, el verdadero, no el mágico. Todo el mundo adorará a Dios. Y todo el mundo se dará cuenta lo tonto, torpe, pérdida de tiempo que es creer en dioses, en salvadores, en mágicas cosas que no sirven para nada más que alejarnos del bienestar y alejarnos de nuestra verdadera identidad. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido interesante, que no te hayas dormido y que te sea realmente de bendición, porque ese es mi deseo para ti. Que tengas shalom y bendición, que en definitiva es la salvación.